Hola, bienvenidos a este especial en France 24, en un día que enluta a la pelota. Se nos fue el Diego, un mago del balón que trascendió el fútbol para convertirse en un ícono mundial con millones de seguidores y también hasta feligreses. Maradona tenía mística, fue polémico y quizás, como él mismo dijo, pudo haber sido aún más grande de no haber sido por la cocaína. Con una huella eterna en Argentina y en Nápoles, ahora el mundo se despide del Pelusa y él descansa en paz. Saludo hasta ahora para hacer parte de este especial a nuestro compañero de la redacción, Luis Méndez. Luis, bienvenido Luis, estábamos ya desde hace días haciendo cubrimiento a esta noticia, el estado de salud de Diego Armando Maradona, finalmente todo trascendió en este triste desenlace. Y era algo que no se esperaba, Juan. Si bien la salud de Diego había estado muy delicada durante los últimos días, los partes médicos venían anticipando que mostraba una recuperación bastante notable, sobre todo en el tema del hematoma subdural que le fue extraído del cerebro el pasado 3 de noviembre. Sin embargo, hubo complicaciones, en este caso un cuadro de abstinencia que presentó el jugador provocó que se quedara más días en la clínica de lo esperado y luego internado, un proceso de recuperación del cual lamentablemente no pudo salir airoso, en este caso por una cardiopatía que presentó el día de hoy. Para continuar con este repaso para nuestra audiencia acerca de cómo se encontraba Maradona en estos últimos días, sí, él se murió en un domicilio en Tigre, al norte de Buenos Aires. Se había trasladado a este lugar desde el pasado 11 de noviembre, como nos comentaba Luis. Él había estado hospitalizado primero por un cuadro de deshidratación, también por un bajón anímico que había presentado en ese momento de esa hospitalización. Se le descubrió que tenía que ser operado de ese hematoma subdural. Consiguió ser dado de alta de este hematoma y finalmente hoy se conoció esa noticia que, como nos contaba nuestro compañero Luis, nos llegó a todos de manera sorpresiva porque parecía que Diego se estaba recuperando. Hubo mucha congregación de periodistas en ese domicilio del norte de Buenos Aires que veíamos ahí en las imágenes. ¿Qué estaban esperando? Las declaraciones acerca del estado de salud de Maradona, de cómo murió Maradona, fue lo que dijo el fiscal general del distrito de San Isidro. Lo escuchamos. Nosotros podemos confirmar, lamentablemente, con un tremendo dolor que atraviesa el país y todo el mundo, el fallecimiento de Diego Armando Maradona aproximadamente a las 12 horas del día de la fecha. A las 16 horas comenzó el trabajo de policía científica que se acercó al domicilio y empezó con las tareas. Personal de Policía Científica de San Martín, personal de Policía Científica de San Isidro, de La Plata, los más calificados que trabajaron en el domicilio e hicieron el visu del cuerpo de Diego Armando Maradona. A partir de las 18 horas, en la morgue del Hospital de San Fernando se va a realizar la autopsia. Vamos a ver cómo está Buenos Aires, la capital argentina, en donde en este momento hay una congregación en el Obelisco, un sitio emblemático de esta ciudad, en honor obviamente a Diego Armando Maradona. Imágenes en directo que nos llegan desde esta ciudad. Y estamos viendo esa congregación de los aficionados que están buscando rendir un homenaje muy particular, muy al estilo de Argentina, su ídolo. Y para hablar más acerca de esta figura nos vamos a ir hasta la ciudad de Barcelona con Juani Irigoyen, periodista del diario El País, para hablar más acerca de Diego Armando Maradona. Juani, gracias por estar con nosotros porque es muy tarde allá en territorio español. ¿Cómo explicar esta trascendencia de Diego Armando Maradona? No es solamente un futbolista, es más una figura de alcance mundial y sobre todo en Argentina casi con una idolatría. Bueno, sí, para nosotros Maradona, a ver, es mucho más. O sea, si ponemos que un futbolista es Messi, es un futbolista. Para nosotros Maradona es San Martín, es Evita, es el Che Guevara, es Favaloro, son muchos personajes dentro de una misma persona. Entonces eso convierte a Maradona como una especie de liberador, como una especie de personaje que está cerca de los pobres, una persona que se manifiesta políticamente.
Es una persona que también fue futbolista y con sus errores y con sus aciertos, un tipo que vivió en el corazón de los argentinos siempre y que hoy esa parte se murió y por eso que el pueblo argentino o la sociedad argentina lo vive de esta manera, estén en Buenos Aires, en Barcelona como es mi caso, en Madrid o en el lugar del mundo donde estén. ¿Cómo recibió usted la noticia cuando habla con sus amigos, paisanos argentinos, con su familia? ¿Cuál es el sentir? ¿Qué decían? ¿Cómo se vive, digamos, este luto en el nivel de la población? Es el típico día que te vas a acordar siempre, ¿no? Te vas a decir qué estaba haciendo yo el día que se murió Diego. Nada, estaba justo hoy tenía fiesta, tenía Franco, me había ido a pasear con mi mujer y me llama mi sobrino, que por eso hablamos, mi sobrino nació en el 2002, o sea que no es solamente la gente que vio a Maradona jugar al fútbol. De hecho, yo nací en el 81, yo prácticamente lo vi poco y que está mal Diego y que parece que se muere y a partir de ahí, bueno, miré grupo de WhatsApp, llamadas y gente, bueno, activarme para trabajar para el periódico. Y bueno, normalmente con esa dualidad que la vivís como periodista, ¿no? Que por un lado te tenés que un poco alejar para poder trabajar bien y por otro lado como persona ya un poco más afectado por todo esto, porque aparte todos tenemos un vínculo con Maradona de alguna manera. Todos tienen un vínculo con Maradona. ¿Y cómo se separa? O la pregunta es, ¿se separa en Argentina el Diego futbolista del Diego polémico, del Diego, digamos, en su nivel más Mm. personal? ¿Hay una división o digamos, es una figura que se engloba en su todo y se acepta tal y como es? Bueno, es difícil. Yo personalmente esto lo puedo hablar por mí. Yo entiendo que es una persona con millones de aciertos y millones de defectos, pero me parece interesante analizar los aciertos y los defectos de Maradona. De dónde nació, es importante saber. Maradona nace de la más absoluta marginalidad y eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta lo que significa la fama, lo que significan los entornos. Si a veces a personas súper educadas les cuesta lidiar con una fama o con una exposición. Imagínese una persona que a los 14 años de una villa de emergencia, como es eso, te ponen en la cima del mundo y te dicen que sos Dios. ¿Sí? Si a personajes públicos, no quiero dar ningún nombre, pero si a personajes públicos lidian y les cuesta muchísimo todo eso, ¿cómo no le va a costar a un chico de 14 años que sale de un barrio marginal? A partir de ahí podemos hablar de un montón de cosas, lo que significan las adicciones, lo que significan los entornos, lo que significa el último Maradona muy mal, muy deplorable. El personaje de Maradona invita a analizarlo desde un montón de lados, y de sus cosas buenas y de sus cosas malas. Juan, y una pregunta, ¿cómo cambiará esto la mirada de esos jóvenes, como ya lo anunciaba, jóvenes de 14 años que desean imitar esta trayectoria de Maradona? ¿Cómo cambiará su muerte ahora? ¿Servirá de motivación? ¿Servirá de este impulso necesario para lograr sus éxitos? Trayectoria deportiva, ¿no? ¿Me Sí, decís? señor. Eh, bueno, es que Maradona es como el sueño, ya no es el sueño de las personas, es el sueño del fútbol. El fútbol soñaba tener un personaje como Maradona y lo tuvo, ¿no? Eh, yo creo que él siempre va a ser una especie de inspiración, ¿no? Para todos, porque vos lo ves y lo que hace es la frase, ¿quién sos? Maradona. ¿Quién te cree que sos? Maradona. Entonces eso va a seguir estando, sigue estando quien se cree que es Gardel en Argentina. ¿Te imaginas si Gardel, que se murió en, no sé, en 1930, no va a estar Maradona eso presente? Creo que él como figura deportiva va a seguir siendo una inspiración constante para todos, porque él simboliza el fútbol para Argentina. Y mientras el fútbol siga siendo el fútbol, el rol de Maradona futbolístico va a seguir siendo el rol de Maradona futbolístico. Una figura sin duda a recordar en Argentina. Juani, le agradezco por ese tiempo. Recuerdo que es muy tarde en España. Gracias Sí, por no, haber no, no estado pasa, con nosotros no para pasa dar nada, esta no pasa mirada, nada. sobre todo desde el punto de vista de alguien de Argentina, para conocer al Diego. Vamos a conocer un poco más del Diego. Es una figura que, como decíamos, trascendió del fútbol hasta un nivel casi político y religioso. Este es un perfil acerca de la figura de Diego Armando Maradona que preparó nuestro compañero Andrés Doncel. Del mundo, para mí es Dios.
Considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, nació el 30 de octubre de 1960 en Villafiorito, provincia de Buenos Aires. Debutó en Primera División jugando para Argentinos Juniors a los 15 años. En Argentina, además de jugar en la Paternal, vistió los colores de Boca Juniors y Newell's Old Boys de Rosario. Marca Veloso dentro del área, Maradona, el disparo, ¡gol! De Buenos Aires saltó a Europa y desembarcó en Barcelona, donde tuvo un paso fugaz y con muy poca repercusión. Con los blaugranas ganó la Copa del Rey de 1983, año en que también logró una liga. Luego llegaría el club que lo convertiría en leyenda. En Nápoles, con un modesto equipo, logró 2 Scudettos, una Copa italiana y una Copa de la UEFA. Maradona encarnó en Italia aquello que siempre representó, la lucha de los menos favorecidos contra los poderosos, la eterna pelea del sur pobre contra el norte rico. Su paso por Europa culminaría con una triste imagen en el Sevilla de España, antes de volver al equipo de sus amores del que siempre se declaró hincha, Boca Juniors. Como entrenador dirigió a Racing, al Al-Wolfs de Emiratos Árabes Unidos, Dorados de Sinaloa de México, Gimnasia Esgrima de La Plata de Argentina. Con la selección argentina fue campeón en 1979 del Mundial Sub-19 en Japón, pero sería en México 86 donde su punto más alto lo convirtió en leyenda. Solo unos años después de finalizada la Guerra de las Malvinas, hizo un gol con la mano y marcó el mejor gol de la historia de los mundiales. Todo esto contra el rival que los había vencido en batalla, Inglaterra. Luego de muchos años sin actividad, llegó el momento de dirigir a la selección argentina, su sueño. Entre 2008 y 2010, incluido el Mundial de Sudáfrica, dirigió 24 partidos, ganó 18 y perdió 6. Luis, yo creo que podríamos estar horas y horas viendo ese gol, ese famoso gol contra Inglaterra en los cuartos de final del 86, un gol que pasó a la historia así como la mano de Dios. Yo creo que toda la actuación de Maradona en el Mundial del 86, sobre todo de cuartos de final en adelante, pasará a la historia. Primero esa mano de Dios que bien mencionabas, pero también el liderazgo que adquirió para llevar al equipo a la final contra una Alemania federal que se mostraba muy fuerte, muy temida, y también para eliminar a Italia también, o ganarle. En ese momento le empataron a Italia en lo que fue ese Mundial que venía de ser campeona 4 años antes. Sí, en el 86 juega en semifinales contra Bélgica, que hace un verdadero partidazo que quizás se habla poco. Luego en la final es el guía de asistencias, no mete gol, pero está ahí presente en esa final que empieza ganando Argentina 2-0, empata Alemania y finalmente se decide en favor del equipo albiceleste. Vamos de nuevo ahora a Buenos Aires, les mostrábamos antes esas imágenes del obelisco, ese punto icónico de Argentina en donde hoy se piensa únicamente en Diego Armando Maradona. Y saludo a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Coso. Y Natalio, venimos haciendo seguimiento a cómo hemos llegado en el estado de salud de Diego Armando Maradona a esta situación. Lo que se espera ahora en Argentina es conocer más detalles de esa autopsia, de saber cómo se encontraba Maradona justo antes de su muerte y también cómo van a ser las exequias del ídolo de ídolos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, desde el obelisco, donde hay una combinación de tristeza y celebración. Celebración por la vida de Maradona. Hay un exceso grande. Y hablando de exceso, bueno, ese es justamente el tema que siguió durante toda su vida Diego Armando Maradona, los excesos que lo llevaron a tener grandes dificultades de salud. Él, el 3 de noviembre, había tenido una operación que no tenía que ver con eso, tenía que ver con un hematoma que tenía en el cráneo que le tuvieron que extraer, luego se estuvo recuperando y pasó a vivir a una zona de los suburbios de Buenos Aires, una zona llamada Nordelta, con casas muy grandes, casas con parques, con la idea de que él se pudiera relajar y descansar, y ahí estaba recuperándose de la operación y ordenando un poco su salud, y allí fue donde cerca del mediodía de este miércoles empezó esa primera descompensación que después se convirtió en un paro cardiorrespiratorio del que no pudieron sacar a Maradona a pesar de que hubo un intento de intentar recuperarlo y bueno, finalmente se confirmó su fallecimiento. En cuanto a lo que sigue, bueno, después de estas celebraciones de la vida de Maradona, insisto mucho en esta idea de celebración de la vida de Maradona porque es lo que se siente aquí en el lugar. Hay cantos, hay festejos, hay recuerdos, seguramente los recuerdos de esas alegrías que le dio Maradona en el fútbol a la Argentina y de ese personaje tan carismático y también controversial e interesante, que le dio vida también a la cultura y a la Argentina y que le dio un modelo muchas veces de algunas cosas para algunos discutibles a esta gente que está hoy aquí. Pero bueno, en definitiva, volviendo a las actividades que están planificadas, por ahora sabemos que en la mañana del día jueves en la Casa de Gobierno
en la Casa Rosada. Se velarán los restos de Diego Armando Maradona, ya se está organizando todo alrededor también de la Casa Rosada para que haya un espacio para quienes quieran ir a despedirse en ese lugar puedan hacerlo. Se está preparando también para recibir a medios de aquí de Argentina y por supuesto de todo el mundo que están profundamente interesados en seguir esta noticia, porque por supuesto es una gran figura en Argentina la de Diego Armando Maradona, pero también lo es en todo el mundo. Luego estamos esperando confirmación de qué vendrá después, dónde será enterrado Diego Armando Maradona. Son todas decisiones que irá tomando la familia y se irán informando oportunamente. Estamos en France 24 en un especial sobre la figura de Diego Armando Maradona y su fallecimiento. Hablamos con nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Antes, en nuestras transmisiones, en nuestros telediarios y nuestros informativos, nos comentaba Natalio que esto no va a ser una cosa de hoy solamente ni de mañana. Estamos hablando que en Argentina ese homenaje, esta manera de recordar a Maradona, seguramente a nivel de la gente en la calle se va a extender a lo largo de días. Se va a extender a lo largo de días y Maradona era un mito viviente ya durante los años en que fue figura pública y se fue consolidando con el tiempo a pesar de sus altibajos, y tras su muerte seguramente su figura se elevará aún más, porque eso es lo que ocurre con las grandes figuras en general de la vida pública, especialmente del fútbol, y personalidades como la de Maradona, que ha generado tanto cariño y tanto vínculo. Esta idea de la religión maradoniana, la iglesia maradoniana, esos fieles que van más allá del mero fanatismo deportivo, del mero amor por el ídolo, que llegan a fundar una especie de religión para seguir a Maradona. ¿Qué puede pasar ahora con su figura? Es algo que solo veremos con el tiempo, pero sin duda escenas como esta que está detrás mío las veremos repetidas, por supuesto hoy en otros puntos de la ciudad de Buenos Aires y de Argentina, pero también seguramente en los próximos días, y no faltarán las pintadas, las banderas y los constantes recordatorios del ídolo. Hablaba Natalio acerca de esa iglesia maradoniana, quizás el único futbolista que ha llegado a esas dimensiones, y vamos a hablar de ese tema aquí, Luis. Para eso tenemos a uno de los cofundadores de la iglesia maradoniana desde Rosario. Nos acompaña el señor Alejandro Verón, que es el que ha liderado esta iglesia, que conocía muy bien Diego Armando Maradona. Alejandro, ¿por qué hacer una iglesia cerca de Maradona y cuál es la dimensión que tiene hoy en día la iglesia maradoniana? Vamos a recuperar más tarde, en unos minutos, esa llamada con Alejandro Verón para hablar también de esa dimensión que tiene casi como de un dios de Diego Armando Maradona. Hay que hablar no solamente de Buenos Aires, de Argentina, de Boca Juniors, de Argentinos Juniors, sino también de Napoli, un club al que Diego Armando Maradona llegó una temporada después de que este club estuviera al borde del descenso. Se quedaron a un punto de no descender en la temporada de 1983-1984. En el 84 llega Maradona desde el Fútbol Club Barcelona por una cifra que se estimará $7,5 millones, un récord en esa época. Llegó a ese equipo pobre, un equipo al que en ese momento nadie se creía que había fichado al gran Diego Armando Maradona. Hoy esa ciudad, ese club está de luto, así hablaba su alcalde después del fallecimiento del Diego. Pochi minuti fa abbiamo appreso la terribile notizia. Hace unos minutos recibimos la triste noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, una noticia realmente trágica en un año terrible. En un año pésimo. Lo vimos sufrir en imágenes desde hace algunos días cuando lo operaron, pero nadie podría pensar en esto, que a los 60 años, unos días después de su cumpleaños, habría un epílogo tan dramático. Maradona en Nápoles. Maradona es Nápoles. El amor de Nápoles y los napolitanos por Diego es visceral. Maradona es Nápoles. Luis, podemos estar de acuerdo en que quizás la mejor versión de Maradona a nivel de clubes la vimos en esos años que estuvo en el Napoli, un equipo con el que llegó a ganar 2 veces el Scudetto y también la Copa de la UEFA, un equipo que, como decía antes, estaba antes casi muerto justo antes de la llegada del Diego. También antes mencionaba Juan que nadie se creía que habían contratado a Maradona, pero tampoco nadie nunca supo por qué Maradona llegó a Nápoles. Eso es una de las grandes interrogantes que ahora quedará desierta su respuesta. Pero lo interesante de esto es que llega ese club que le da una motivación
a las personas de esa población, más allá de esa lucha que existía entre el norte y el sur en Italia, le da una alegría distinta a esa región de Italia con los scudettos, con los campeonatos, y creo que mucho tuvo que ver Napoli y la ciudad de Nápoles como tal en el Mundial de 1990 para Diego Armando Maradona y para la selección argentina. Hubo mucha polémica en ese mundial porque Italia juega unas semifinales contra Argentina, precisamente en Napoli, que le recriminan a la organización cómo dejan que Italia juegue en Napoli contra la Argentina de Maradona. Hablamos de la figura de Maradona. Vamos a retomar ahora la comunicación que no pudimos tener antes con Alejandro Verón, uno de los cofundadores de la Iglesia Maradoniana. Como decíamos, está en la ciudad de Rosario. Alejandro, gracias por estar con nosotros en France 24. ¿Por qué decidieron hace unos años hacer esta iglesia maradoniana y cuál es la dimensión que tiene esta iglesia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros, la idea de la iglesia maradoniana era homenajear en vida al más grande de todos los tiempos. Por eso decimos que sacamos 19 años de ventaja a muchos de los que por ahí hoy se suben al carro, ¿no? Pero bienvenidos, vengan y suban. Acá los argentinos siempre homenajeamos a nuestros ídolos después que se van. Pasó con Gardel, pasó con Fangio, pasó con el Che Guevara. Bueno, con Diego no queríamos que pase lo mismo. Entonces, hace muchísimo tiempo que inclusive él mismo lo sabe, cuando le dimos el carnet nuestro, que nos agradeció por la iglesia maradoniana, que pensamos que fue y será el más grande de todos los tiempos. Quisiera saber en esta ocasión sobre los mandamientos de la Iglesia y uno que me llama particularmente la atención, que es difundir los milagros del Diego en todo momento. ¿Qué consideran milagros realizados por el futbolista ustedes como Iglesia? Los goles. Acá yo te quiero aclarar una cosa antes que nada. Esto es folclore. Esto no es ni una secta, ni le pedimos plata a la gente, ni le pedimos trabajo a Diego, ni le rezamos. Esto es lo que decimos del folclore argentino. O sea, ni le queremos faltarle el respeto a la religión católica, no es la idea esa. Y los milagros de Diego en el universo son los goles que hizo, los goles, las rabonas, los caños, los cabezazos, el hacer jugar a jugadores mediocres al lado de él de una forma terrible. Esos son los milagros a que nos referimos. Los milagros de la Iglesia Maradoniana. Alejandro Verón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en France 24 desde Rosario, Argentina. Luis, estamos hablando antes del paso de Diego Armando Maradona por el equipo de Napoli, haciendo un recuento de cómo ha sido esa trayectoria de Maradona para nuestra audiencia. Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús, se crió en Villa Fiorito, una parte muy marginada de las afueras de Buenos Aires. Se comienza su carrera deportiva en Argentinos Juniors, de ahí debuta a los 15 años con este club, no va al Mundial de 1978 de Argentina, un mundial que nos perdimos de ver con Argentina, sí va al Mundial de 1982, en donde Argentina no tiene un buen desempeño. Venían de ser campeones del mundo en el 78, llegan al 82 con la figura de Maradona, se pensaba que iban a conseguir algo grande y termina siendo un desastre ese mundial para Argentina. Y creo que es el punto de partida también para una generación que después de ese mundial del 78 consolidó a Argentina como una potencia futbolística, que fue ese mundial precisamente liderado por Maradona, que logran en Japón ese mundial sub-20 en 1979, y creo que ya ese mundial del 82 termina de derrumbar una generación ganadora para darle paso a una nueva generación que es que le permite a Diego lucirse y estar presente en ese Mundial de México 1986. Sobre todo recuerdo mucho lo que fue el andar de las eliminatorias hacia ese Mundial de México. Empezaron en Venezuela, a los 2 minutos ya Maradona le había marcado el primer gol a Venezuela en esa eliminatoria. Maradona, que por esa época, para 1982, llega al Fútbol Club Barcelona, luego, como decíamos, se va al Napoli. Quizás estos son los mejores años de Diego Armando Maradona, es en Barcelona, en donde él mismo cuenta que conoció la droga y donde también comienza ahí un poco su carrera a vivir un giro drástico, porque es algo que iba a marcar el resto de su carrera. Ya hablamos de Diego incluso como ese dios para los argentinos, como ese ídolo, pero también ha sido una figura muy polémica, incluso hoy en este día contra la violencia contra la mujer. Recordamos que es una figura que ha tenido varias denuncias de agresión, de violencia de género, una de ellas de su ex esposa, otra de ellas de una anterior pareja, esto en años anteriores. Recordando lo que fue el Diego Armando más polémico, veamos este informe de nuestro compañero Luis Muñoz. Diego Armando Maradona, amado y odiado. Una figura que trascendió al fútbol, tanto que debe ser de los pocos humanos con su propia religión, la Iglesia Maradoniana. Más allá de sus tantos, Maradona fue considerado Dios,
una figura tan grande que terminó consumida por su propia sombra. Tuvo polémicas dentro del campo, como la mano de Dios, en los cuartos de final del Mundial de México de 1986 contra Inglaterra. Un gol con la mano que él mismo denominó como la venganza por las Islas Malvinas. También en el terreno de juego, en su época en el Barcelona, dio la vuelta al mundo su agresión a dos futbolistas del Athletic Club de Bilbao, un suceso que le costó un castigo de 3 meses de sanción. Pero más allá del campo, en Barcelona también empezó su etapa más oscura. Allí empezó a consumir drogas, como él mismo reconocería, una etapa que marcaría su carrera. Él mismo dijo que esta adicción dio ventajas al resto de futbolistas. En 1991 el mundo del fútbol quedó conmocionado por su positivo por cocaína. Un dopaje que se repetiría en 1994 antes del Mundial, en esta ocasión por efedrina. En ese momento, cansado del acoso de parte de la prensa, el jugador sacó un rifle de aire comprimido y disparó a los periodistas. La adicción le llevó al borde de la muerte en 2000 y 2004, pero el personaje va más allá de sus adicciones. En 2014, su pareja en ese momento, Rocío Oliva, difundió un vídeo en el que se veía a Diego Armando en estado de ebriedad golpeándola. Polémicas donde tampoco faltó la política. Maradona nunca olvidó sus orígenes. Siempre recordó el hambre que pasaba su madre para alimentarles. Unas vivencias que le llevaron a un gran compromiso político, forjando amistad con personajes como Fidel Castro o Hugo Chávez, además de lucir siempre el tatuaje del Che Guevara. 60 intensos años de Maradona. Carismáticos muchas veces, polémicos muchas otras, y como él siempre dijo, no es fácil ser Maradona. Fidel Castro y Diego Armando Maradona murieron el mismo día, coincidencias de la vida. Vemos al Diego más polémico y por eso quiero volver con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy. Natalio, casi que se hace una separación entre estos dos temas, el Diego deportivo, el Diego campeón del mundo, el Diego de la mano de Dios, y también en este Diego que vemos con tantas polémicas que recapitulábamos en este informe de nuestro compañero Luis. Es interesante, el informe está muy interesante porque muestra los claroscuros de la figura. Es cierto que en días como hoy a veces nos quedamos solo con la parte positiva, hermosa del recorrido de la persona, pero la realidad es que Maradona era un tipo, eso me parece una palabra muy porteña para describirlo, un tipo honesto y frontal, que no escondía esos claroscuros de su personalidad. Algo que también lo hacía interesante. Más temprano, durante las emisiones de France 24, hablábamos de esa cualidad de Maradona, de ser bastante transparente y de dar rienda suelta muchas veces a su capacidad de decir cosas sobre él, sobre el fútbol, sobre el país, sobre la política, algo que es bastante poco común en el ámbito del deporte. Y eso también me parece que ayudó a consolidar al personaje y al mito. Esos claroscuros, ese es un hombre con las cosas buenas y malas. Y sin embargo, todo lo malo, si se puede decir lo malo, que se conoció de su historia, que estuvimos viendo en el reporte antes, no termina de opacar la figura, porque es una figura que sigue convocando, que sigue generando atracción, emoción y afecto por parte de quienes especialmente lo tienen encumbrado como una suerte de referente. Pero también ellos que lo tienen como referente conocen y saben de estos claroscuros del personaje Maradona y me parece que no lo olvidan tampoco. Natalio, hablaste de Maradona y el folclore que representa para Argentina. Quisiera saber, un hombre que sirvió de inspiración para obras literarias, para canciones, ¿cómo en el sector cultural se está viviendo esta lamentable noticia? Bueno, en el sector cultural, como en todos los sectores, por supuesto quiero hacer una salvedad. Hay personas que no están especialmente tristes o que no consideran la noticia especialmente relevante y esta noticia las invade porque está en todos lados. Y eso pasa en todos los sectores, también en el cultural. Pero en el cultural también está incorporada la figura de Diego Armando Maradona de muchas formas. Como bien decías, en la música, sobre todo en la literatura, también son espacios muy presentes. Muchos escritores pusieron el nombre de Diego Armando Maradona en obras propias. Periodistas deportivos de la mejor calidad, de las mejores plumas, escribieron sobre Diego Armando Maradona en obras que trascienden, yo diría, el periodismo deportivo y ya saltan hacia la literatura. También ocurre lo mismo con la canción. ¿Cuántas canciones tiene Diego Armando Maradona? Y me pregunto cuántas nuevas canciones tendrá ahora después de su muerte.
Eso es algo a analizar, el impacto que tendrá ahora la figura. ¿Se desvanecerá la figura de Maradona o perderá peso después de esto que ha ocurrido hoy? Seguimos analizando esta figura de Diego Armando Maradona en este especial de France 24 y hablamos de las reacciones porque es un día en donde no paran de llegar reacciones para la muerte de esta gran figura deportiva. Es un informe de nuestro compañero Luis Muñoz. El de hoy es uno de esos días en los que es difícil no hablar. Maradona causaba filias y fobias, una trascendencia histórica a la que se han rendido los más grandes. Si hay un enemigo íntimo, ese ha sido el brasileño Pelé. El debate público siempre ha mantenido una eterna disputa entre cuál es el mejor jugador de todos los tiempos. La leyenda brasileña aprovechó su cuenta de Twitter para lamentar la pérdida del Pelusa y afirmó: «Qué triste noticia, perdí a un gran amigo y el mundo perdió a una gran leyenda». En esa discusión, solo un jugador después de ellos ha podido mostrar que puede estar por encima. Es Leo Messi. Y aunque las comparaciones son odiosas, ambos han vestido la camiseta azulgrana del FC Barcelona y la albiceleste de la selección argentina. En un comunicado en Instagram, Messi dejó un emotivo: «Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno». Si hay un lugar en el mundo, más allá de Argentina, donde Maradona será imposible de olvidar, es Nápoles, en Italia. Allí consiguió sus grandes triunfos como futbolista de club. Y así lo demuestran las concentraciones que los tifosi napolitanos han realizado desde el momento de su muerte. El club italiano en Twitter ha puesto un escueto y sentido: «Para siempre, adiós Diego», con una imagen que muestra la felicidad de aquellos años. Pero más allá del fútbol, el mito trasciende y en Argentina se declararon 3 días de luto oficial y su cuerpo será velado en la Casa Rosada. Así habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en su cuenta de Twitter, en la que se rindió a la figura argentina con un «Gracias por haber existido, Diego, te vamos a extrañar toda la vida». Fútbol, política e icono popular. Son múltiples las referencias en el mundo de la cultura a su figura, pero sí hay que destacar una. Esa es la canción de Andrés Calamaro, que dice aquello de «Maradona no es una persona cualquiera». El cantante argentino también quiso dedicarle un homenaje con las palabras «Espérame en el cielo, querido hermano». Estas son solo algunas de una larga lista de las reacciones por la muerte de Maradona, un mito que durará para siempre. Desde Calamaro hasta el Potro Rodrigo, muchas canciones tiene Diego Armando Maradona. Luis, ya hablamos de su historia, de cómo fueron sus comienzos, de su trayectoria en el Napoli, de ese nivel de importancia que ha alcanzado en Europa, de cómo ha sido ese devenir médico que nos ha llevado a esta situación. Nos falta hablar de Pelé, esa rivalidad. Los periodistas deportivos, muchos de nosotros casi siempre nos lavamos las manos y decimos que Maradona y Pelé, los dos, son los más grandes. No nos tiramos por uno ni por otro, casi nunca. Y para agregar a ese comentario, Juan, siempre hablamos de épocas distintas para no entrar en polémica, pero sin entrar en comparaciones, creo que cada uno tuvo su mejor versión en algunos años y creo que toda esta rivalidad entre estos dos futbolistas parte realmente de una rivalidad futbolística muy sana que existe en Sudamérica y que ha existido y va a existir por siempre entre Brasil y Argentina. Estamos hablando de un equipo que ganó 5 veces la Copa del Mundo, un equipo que la ha ganado 2 veces, pero que ha estado a punto de ganarlos tras tantas, no se ha conseguido y quizás esto también pueda extender un poco esta rivalidad entre ambos futbolistas. Sin embargo, vemos que muchas veces por lo menos se critica los más de 1000 goles en Argentina de Pelé y así podemos encontrar reacciones de Maradona en Brasil. Equipos muy distintos. Pelé jugó en los años 50 con un equipo extremadamente ofensivo que tenía a su lado enormes compañeros. El contexto de Maradona obviamente muy distinto, y para conocer de primera mano más acerca de esta rivalidad, como le queramos llamar, de esta enemistad histórica entre Maradona y Pelé, vamos a Río de Janeiro con el informe que nos envió nuestra corresponsal Valeria Sacone. La muerte de Maradona ha suscitado mucha conmoción en Brasil, como no podía ser de otra forma. Es el país del fútbol y además aquí vive Pelé, que acaba de cumplir 80 años. Es el gran rival de Maradona. Hoy él ha dicho públicamente que ha perdido a un amigo y ha deseado que los dos puedan algún día jugar un último partido en los cielos. La rivalidad entre los dos viene de lejos. Pelé siempre ha sido considerado como el genio del fútbol, pero Maradona era el Dios o la mano de Dios. Además, había también rivalidad sobre los mundiales. Es verdad que Pelé ganó más mundiales de Maradona, ganó 3, pero si contamos los mundiales donde Maradona participó como jugador y como entrenador, Maradona estuvo
más presente. También hay aquel episodio cuando la FIFA declaró en un primer momento a Maradona como el mejor jugador del siglo XX después de hacer una encuesta por internet. Luego se hizo una segunda votación con los miembros del comité del fútbol y se decidió repartir el premio entre los dos. También le ha recordado hoy Careca, otro mítico jugador brasileño que compartió con él el juego en el mítico Nápoles, en Italia. Él ha sido muy emotivo, ha dicho que ha sido una pésima noticia, a pesar de que los dos habían perdido el contacto en los últimos años. Pero no solo del mundo del deporte han llegado las reacciones. El expresidente Lula ha recordado la importancia histórica y la figura de Maradona e incluso el apoyo que él siempre dio a Brasil y a los movimientos populares. E incluso la expresidenta Dilma Rousseff ha recordado hoy en un texto que durante el proceso de impeachment Maradona entró en contacto con ella para manifestarle su apoyo y su solidaridad. Recuerdo mucho esa votación de la que hablaba Valeria Saccone en su informe cuando la FIFA decretó que era Diego Armando Maradona el mejor jugador del siglo XX. Al final terminaron haciendo lo que acabábamos de decir, ni uno ni otro, los dos. Una solución salomónica. En ese momento estaba empezando esta tecnología de las votaciones por internet y también estaba más reciente, más fresco, la imagen de Diego Armando Maradona jugando los últimos mundiales, sobre todo 90 y 94. Pero sí, de verdad, fue una decisión que le permitió a ambos futbolistas conservar todo su legado y mantener o propagar aún más esta rivalidad. Pelé contra Maradona, quiero hablar de ese tema con Natalio Coso, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Natalio, ese tema de esta rivalidad, de cómo se vive la figura de Pelé en Argentina, ¿es una percepción que tenemos en el mundo, fuera de Argentina, o cómo es esa rivalidad que tenemos desde fuera acerca de cómo es el papel de Maradona frente a Pelé? A ver, durante los años de mayor actividad de ambos, especialmente de Maradona, yo diría que sí había una suerte de figura, o se le había puesto el sello de figura de némesis, si se quiere, a Pelé. Por supuesto, desde el punto de vista deportivo. ¿Por qué? Por la oposición con Maradona. Además, una oposición con la que ellos mismos jugaban. Pero tal vez con los años, a lo mejor me equivoque, pero me parece que con los años eso que nos va pasando a todos, cuando la gente va envejeciendo y se va morigerando, como dijo Pelé, eso se fue convirtiendo en una amistad y quedó más claro con el tiempo que había algo también de juego ahí. Una suerte de juego que estaba presente. Y yo creo que para el público en general, si bien muchos todavía consideran a Pelé como la gran figura opuesta a Maradona aquí en Argentina, por ahí para muchos existe la posibilidad de hacer una suerte de equilibrio entre uno y otro. Ahora, si uno le pregunta aquí en Argentina, yo creo que el 99,9% de la gente quién es el mejor jugador de la historia, todavía van a seguir diciendo Diego Armando Maradona. Tal vez alguno pueda decir el nombre de Messi. Maradona, recuerdo en una entrevista le preguntaron quién es el mejor Maradona y Maradona se escudaba y decía, bueno, mi mamá dice que soy yo. Natalio, para ir cerrando esta transmisión, quiero hacerle una pregunta acerca del ambiente. Usted estuvo antes de estar ahí en el Obelisco, estuvo también en La Boca, enfrente del estadio de Boca Juniors, allí en la Bombonera. ¿Cómo ha sido la evolución del ambiente en Argentina, que ya está entrando en altas horas de la noche? ¿Cómo es el ambiente allí en el Obelisco? ¿La gente ya se empieza a retirar o continúa con el mismo ambiente al que estaba respecto cuando usted llegó? Aquí por lo menos parece continuar. Hace unos segundos se vieron unos pequeños fuegos artificiales, se siguen escuchando los cantos. Como decía en un momento, hay algo de ambiente festivo, de gente bebiendo, cantando y celebrando. Yo creo, se puede decir que están celebrando lo que fue la vida de Diego Armando Maradona. Lo mismo que ocurría frente al estadio de Boca Juniors y lo mismo que estaba ocurriendo también en el estadio de Argentinos Juniors, donde comenzó la carrera de Diego Armando Maradona y cuyo estadio lleva el nombre justamente de Diego Armando Maradona. Y todavía estamos viendo esto aquí. A la tarde empezó de a poco, la primera convocatoria aquí fue a las 6 de la tarde de Buenos Aires en el Obelisco y se fue llenando esta zona de la ciudad de Buenos Aires y se fue, si se quiere, intensificando el ambiente cada vez más. Natalio Cosoy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esas transmisiones especiales aquí en Fresh 24 con esta noticia que, como comenzábamos esta emisión, enluta al mundo del fútbol, al mundo del deporte, recordando a Diego Armando Maradona. Despedimos este especial con esas imágenes a modo de homenaje del Diego más futbolista, de ese Diego increíble en la cancha de fútbol.